Nuestra gente en TV se enlaza en estos momentos con el Consulado General de Ecuador en New Jersey para entrevistar al embajador Alfonso Morales, cónsul general de ese país en el estado Jardín. Buenas noches, embajador. ¿Cómo ha sido la experiencia de organizar elecciones generales en plena pandemia aquí en Nueva Jersey? Muy buenas noches, muchas gracias, estimado Manuel. Un gusto y un honor estar a través de su importante medio de comunicación en conexión con la comunidad ecuatoriana en Nueva Jersey y Pensilvania. Un saludo respetuoso, cordial y afectuoso para la comunidad ecuatoriana en los estados de Nueva Jersey y Pensilvania, jurisdicción de este Consulado General. Consulado General del Ecuador está para servir a los ecuatorianos, para trabajar por los ecuatorianos y para atender a los ecuatorianos. Como usted señala muy bien, muy importante, en el contexto de esta tragedia que vive la humanidad, la pandemia mundial COVID-19, muy difícil organizar el proceso electoral. Ha existido muchas dificultades, continúan las dificultades, pero el proceso electoral se va a llevar a cabo en ese contexto difícil, en ese contexto duro, en ese contexto negativo, yo diría muy lamentable y muy trágico para la humanidad. Y en este caso ha afectado mucho a los Estados Unidos y ha afectado mucho a nuestro país, a la República del Ecuador. Hay un saldo trágico a nivel mundial y en ese contexto, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República, del Código de la Democracia, de la Ley Orgánica General de Elecciones, se van a llevar a cabo las elecciones generales de la República del Ecuador del año 2021, el día domingo 7 de febrero del 2021, en todo el mundo, y en nuestro país, en el Ecuador y en todo el mundo, y concretamente en las zonas en las cuales los consulados ecuatorianos, en representación y por delegación del Consejo Nacional Electoral, autoridad nacional competente en materia electoral, estamos organizando, preparando y trabajando por la realización y desarrollo del proceso electoral de la República del Ecuador del día domingo 7 de febrero del 2021. Cuéntenos, señor embajador, cónsul general del Ecuador en Nueva Jersey, ¿cuáles han sido las principales dificultades, los principales obstáculos que ha tenido que vencer la autoridad consular de New Jersey para la realización de estas elecciones? Bueno, en primer lugar, hay que trabajar y hemos trabajado durante todo el tiempo en coordinación directa con el gobierno del estado de Nueva Jersey y con las alcaldías de las ciudades de Newark, Plainfield y Hightstown, en las cuales se encuentran los recintos electorales en donde los ciudadanos ecuatorianos ejercerán su derecho al sufragio. Es necesario actuar en coordinación y en comunicación permanente con las autoridades locales del estado receptor, porque el estado receptor ejerce soberanía y autoridad dentro de su territorio y establece las normas legales y reglamentarias a cumplirse estrictamente en materia de aforo físico, del número de personas que se debe aceptar, admitir y que deben permanecer físicamente en un recinto cerrado, semicerrado. Generalmente estamos hablando de recintos cerrados, son locales escolares. En Nueva Jersey, en el estado de Nueva Jersey, son los 3 recintos electorales. En la ciudad de Newark es el colegio Barringer High School. En la ciudad de Plainfield es la escuela Ducret School of Art. Y en la ciudad de Hightstown es el Department 5 de la sala de recepciones del Departamento contra Incendios. En esos lugares ya los hemos visitado, se ha realizado una verificación de los accesos, de las entradas, de las salidas. En cuanto a la organización con las autoridades locales y la necesidad de respetar el aforo físico y la necesidad de que exista una organización y una colaboración y cooperación por parte de los ciudadanos ecuatorianos para evitar aglomeraciones y que se exceda el aforo físico, sobre todo en el recinto electoral principal, en la ciudad de Newark, en el colegio Barringer High School, en donde se encuentra ubicado el mayor número de juntas receptoras del voto, 62 juntas receptoras del voto para más de 30,000 electores empadronados, y en Hightstown y Plainfield, hay en cada lugar, en cada ciudad de las mencionadas, 4 juntas receptoras del voto, 4 en Plainfield y 4 en Hightstown. Entonces tenemos un total de 70 juntas receptoras del voto, 62 en Newark, 4 en Plainfield y 4 en Hightstown. Y el número de electores es superior a 33,500, de los cuales más de 30,000 se encuentran en la ciudad de Newark. Esos son los electores empadronados. Solamente las personas que se encuentran empadronadas pueden sufragar.
pueden emitir su voto el día domingo 7 de febrero, solamente quienes se encuentran empadronados. Y la otra dificultad muy seria, muy importante, es la integración de las juntas receptoras del voto en razón de la pandemia mundial COVID-19, es decir, las y los ciudadanos ecuatorianos residentes en el estado de Nueva Jersey que van a participar como miembros de las juntas receptoras del voto. Yo agradezco a las y los ciudadanos ecuatorianos que van a participar como miembros de las juntas receptoras del voto y reitero la invitación cordial, respetuosa, para todas las personas que recibieron los nombramientos, las designaciones como miembros de las juntas receptoras del voto, para que concurran a ejercer esta obligación cívica como patriotas, como personas ecuatorianas vinculadas con su país, con su nación, con su estado, y a ejercer un derecho cívico y también una obligación cívica como miembros de las juntas receptoras del voto. Es necesario que cada junta receptora del voto se conforme con un mínimo de 3 miembros y esa es una dificultad que afrontamos, pero ya ha existido una importante concurrencia y participación de ciudadanos ecuatorianos en calidad de voluntarios para integrar las juntas receptoras del voto y también muchos ciudadanos ecuatorianos que recibieron directamente el nombramiento o la designación por parte del Consejo Nacional Electoral para ser miembros de las juntas receptoras del voto. Señor embajador, el cónsul general del Ecuador en New Jersey, ¿qué nos podría decir en términos generales sobre la composición, sobre las características principales de la comunidad ecuatoriana en el estado Jardín? Bueno, la comunidad ecuatoriana es una comunidad sumamente respetada por las y los ciudadanos estadounidenses, las y las autoridades del gobierno del estado de Nueva Jersey, del gobierno del estado de Pensilvania. La comunidad ecuatoriana se distingue por ser una comunidad muy trabajadora, gente muy trabajadora, muy dedicada a su trabajo, muy responsable, que cumple con su deber, con sus obligaciones, y una comunidad muy numerosa. En el caso de la ciudad de Newark, que he sido informado que es la segunda comunidad latinoamericana más grande que existe en la ciudad de Newark y también en el estado de Nueva Jersey. Ustedes deben conocer que en los estados de Nueva Jersey y Pensilvania hay aproximadamente 250,000 ciudadanos ecuatorianos. Ciertamente el número de electores, casi 34,000, es un universo pequeño en relación al número muy grande de ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en este estado, pero una cantidad de 34,000 electores a nivel internacional y a nivel mundial para la República del Ecuador es un número muy importante, es un número considerable. Existen varias razones por las cuales las y los ciudadanos ecuatorianos no se empadronan, no se registran, no están empadronados para sufragar. Una de las razones es el tema de la irregularidad migratoria. Cuando una persona se encuentra en irregularidad migratoria, tiene un lógico temor para identificarse, para visibilizarse y para concurrir a ejercer su derecho al sufragio de su país de origen en el país receptor, en el país en el cual está residiendo y eventualmente sin tener todavía una regularidad migratoria. Esa genera un temor importante de ser detenido, de ser interrogado, de recibir apremios judiciales por su condición migratoria, aunque yo puedo informar, yo conozco, he estudiado y analizado la situación del sufragio durante varios años, en el caso concreto de la República del Ecuador desde el año 2006, que se estableció y existió el sufragio en el exterior. No ha existido una actitud negativa por parte de las autoridades de los Estados Unidos y menos del estado de Nueva Jersey de realizar operativos o apremios policiales o judiciales a los ciudadanos ecuatorianos justo en el día de las elecciones, justo cuando concurren a votar. Eso no ha sucedido ciertamente, eso hay que decirlo, en homenaje a la verdad. Sin embargo, sí es necesario observar que el Estado receptor, las autoridades del Estado receptor, en estricto sentido jurídico, sí tienen derecho a realizar controles en el momento en que estimen pertinente, pero desde un punto de vista de respeto a los derechos humanos, no lo han hecho y naturalmente yo espero que el día domingo esto no suceda y no tengamos ningún inconveniente. Todo lo contrario, la policía del estado de Nueva Jersey y la policía de la ciudad de Newark colaborará con los temas de seguridad y orden dentro del recinto electoral y fuera de él, porque es necesaria la presencia de la autoridad local para garantizar la seguridad y el orden en el proceso electoral, dentro de un marco de respeto y consideración recíproca hacia todas las personas, no con el afán
de realizar ningún tipo de represión, sino con el afán de controlar que, en primer lugar, se mantenga el aforo físico establecido por las autoridades estadounidenses y del estado de Nueva Jersey. Y, en segundo lugar, exista orden en el desarrollo del procedimiento, del proceso electoral, una obligación y un derecho cívico tan importante para todos los países y, en este caso, para las y los ecuatorianos. Entonces, esa es la función de la policía, una autoridad que va a ejercer un control adecuado, un control respetuoso, como corresponde, como debe ser, y lo más importante aquí es la colaboración de la comunidad ecuatoriana, el orden, la responsabilidad ciudadana que las y los ecuatorianos pongan, establezcan y manifiesten dentro del recinto electoral y fuera de él. Es fundamental la participación de la comunidad ecuatoriana y el derecho cívico del sufragio es muy importante. Y yo invito a las y los ecuatorianos a sufragar el día domingo 7 de febrero. Deben sufragar, reitero, quienes están empadronados. Los compatriotas que no están empadronados no pueden sufragar, no pueden concurrir al recinto electoral. No es necesario, de ninguna manera es imperativo. Ustedes conocen muy bien que el sufragio en el exterior, de conformidad con la Constitución de la República, el Código de la Democracia y la Ley Orgánica General de Elecciones, es facultativo. El voto en el exterior es facultativo, es voluntario, no es obligatorio, como sí lo es en territorio de la República del Ecuador. En el Ecuador, en el territorio ecuatoriano, el sufragio es obligatorio, absolutamente obligatorio, para todas las personas comprendidas entre los 18 años de edad y los 65 años de edad. Las y los jóvenes de 16 y 17 años que no han cumplido 18 todavía, tienen el derecho, la facultad de votar. El voto para ellos es facultativo, es voluntario, pero no es obligatorio. Y para las personas que han cumplido 65 años y tienen más de esa edad, el voto es también voluntario. Tienen todo el derecho de votar, toda la facultad de votar, pero el voto es facultativo, es voluntario, no es obligatorio, no es obligatorio. Y al no ser obligatorio, no hay sanción ni puede haber sanción para las personas para quienes el voto no es obligatorio. En el exterior, no es obligatorio para ninguna persona, no es obligatorio para ninguna persona de ninguna edad, de ningún grupo de edad, desde los 16 años en adelante. Es facultativo, es voluntario y no hay ninguna sanción por el hecho de no sufragar en los procesos electorales de la República del Ecuador. Sí es en cambio un derecho cívico, un deber cívico, una obligación cívica de carácter moral para quien está empadronado, para estar identificado con su país, con su nación, con su patria, para participar en los procesos democráticos, en los procesos electorales, en los procesos políticos de la República del Ecuador, para elegir por sí mismo a sus mandatarios, a quien estima pertinente el ciudadano por quien debe sufragar, a quien el ciudadano considera que debe dirigir los destinos de nuestra nación. En ese sentido, es importante que la persona vote por sí misma y no espere que otros lo hagan cuando la persona puede votar por sí misma si está empadronado. Es decir, esa es la importancia del derecho del sufragio, que un ciudadano que está empadronado tiene el derecho de votar y concurre a votar, ejerciendo ese derecho, pero más que eso, por un derecho y no por una obligación administrativa para adquirir un documento, para que se le entregue un documento que es el certificado de votación, para realizar trámites administrativos, sobre todo en la República del Ecuador, lo cual es legal, es válido, es legítimo. Las personas tienen todo el derecho de exigir su certificado de votación, quien está empadronado y quien concurre a votar. Quien no está empadronado no está obligado a concurrir a votar, no debe concurrir al recinto, sobre todo por el contexto de la pandemia mundial COVID-19. Ese es el tema fundamental, que estamos en un contexto de pandemia, que estamos en un contexto malo, negativo, muy difícil. Entonces, si una persona no está empadronada, realmente no tiene nada que hacer en el recinto electoral. Solo tienen que estar en el recinto electoral quienes están empadronados. Y a esas personas, cuando emiten su sufragio, se les dará el certificado de votación. No hay el certificado de presentación, porque ustedes conocen muy bien que hay un certificado de presentación cuando una persona no está empadronada, no está registrada y quiere un certificado de presentación, pero ese certificado única y exclusivamente se emite en territorio de la República del Ecuador, solamente en el Ecuador. ¿Y por qué se emite el certificado de presentación en el Ecuador? Porque allí sí el sufragio es obligatorio, el voto es obligatorio. Entonces, para las personas comprendidas entre 18 y 65 años de edad en la República del Ecuador, en territorio ecuatoriano, sí es obligatorio concurrir al recinto electoral y solicitar un certificado de presentación porque no está empadronado por A o B razones, no actualizó su domicilio electoral, no se registró, no se empadronó y entonces no puede sufragar, no puede votar, pero en cambio, al ser obligatorio el sufragio en el Ecuador, sí es también obligatorio
concurrir a un recinto electoral del lugar más cercano a su domicilio para solicitar un certificado de presentación. Pero reitero, en el exterior no existe el certificado de presentación, no se va a dar un certificado de presentación a nadie que no esté empadronado, y lo que hay es el certificado de votación para quien sufraga porque está empadronado. Es obligatorio estar empadronado, así como también para ser miembro de la Junta Receptora del Voto es obligatorio estar empadronado, y por eso es muy importante la labor que van a desarrollar las y los compatriotas que van a integrar las juntas receptoras del voto como integrantes de las mismas. Y yo agradezco mucho a los ecuatorianos que van a participar como miembros de las juntas receptoras del voto, naturalmente en un contexto muy difícil. Se cumplirá un protocolo de bioseguridad con la utilización obligatoria de mascarilla en el recinto electoral durante todas las horas que las personas permanezcamos en el recinto electoral, los que tenemos la obligación de permanecer en él durante todo el día, desde tempranas horas de la mañana hasta la finalización del proceso. Debo informar que las votaciones, el sufragio en el exterior se va a realizar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. De 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, 10 horas consecutivas, de 9 a 19 horas en el exterior. Ustedes saben que en el Ecuador se inicia el proceso más temprano y también termina más temprano, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero reiterando que en el exterior el voto es facultativo, es voluntario, no es obligatorio y no hay sanción por no sufragar, mucho menos sanción en los Estados Unidos. No hay sanción de autoridad ecuatoriana alguna en los Estados Unidos para una persona que no ejerce el derecho al sufragio. Eso no existe, no hay sanciones económicas, no hay sanciones administrativas, no hay sanciones de ninguna naturaleza. Señor cónsul, la pandemia sin duda no ha impedido la realización de las elecciones, pero las autoridades anticipan algún tipo de ausentismo dada la pandemia en sí. ¿Qué es lo que han esperado, qué es lo que esperan para este domingo 7 de febrero? Muchas gracias. Ciertamente, como usted conoce muy bien, como distinguido ciudadano, miembro de la comunidad latinoamericana y ecuatoriana en esta jurisdicción y en este gran país, ha existido un ausentismo histórico a nivel de todos los países del mundo, y obviamente el Ecuador no es la excepción. Ese ausentismo histórico se ha producido, se ha dado en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, no en un contexto tan grave, tan doloroso y tan dramático como el de la pandemia COVID-19. Entonces, el ausentismo del día domingo indudablemente será importante, será importante. No puedo yo anticipar ni predecir, eso es muy difícil predecir porcentajes, números, eso sería un poco temerario, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos potencialidades y también tenemos limitaciones. Una de las limitaciones del ser humano es que no podemos predecir el futuro. Entiendo yo, hay empresas dedicadas a la investigación social, a las estadísticas políticas y a hacer análisis de perspectiva, estudios de perspectiva de la realidad política mundial y particularmente dentro de los Estados Unidos, de las comunidades latinoamericanas y la participación de las comunidades latinoamericanas en los procesos electorales de sus respectivos países en territorio de los Estados Unidos. Hay un ausentismo histórico, porque también en la absoluta mayoría de los casos, el voto en el exterior para todos los países es voluntario, no es obligatorio. El voto es obligatorio en el territorio del país en el cual uno nació. Y hay que señalar también que hay países en donde el sufragio no es obligatorio, no es obligatorio. El tema aquí muy importante, por ejemplo, podemos nosotros poner como ejemplo, hay países que son ejemplares, y hay que decirlo, países ejemplares a nivel mundial en el tema del desarrollo democrático, como la Federación de Suiza, la Confederación Helvética, la República de Suiza. Suiza es un país ejemplar en cuanto al desarrollo democrático. En Suiza el sufragio no es obligatorio. En Suiza el sufragio no es obligatorio, pero existe una participación electoral promedio en todos los procesos electorales del 90%. 90%. La gente en Suiza va a votar por convicción, porque comprende, conoce y es consciente que sufragar, el sufragio en sí mismo es bueno, es positivo, es constructivo, le vincula a la persona con su país, con su patria, con su nación, y además el elector se convierte en un permanente veedor de todos los procesos políticos, económicos, sociales de su país.
Y en Suiza usted debe saber que se consulta al pueblo, tanto en los cantones de la Confederación Helvética como a nivel de la República Suiza a nivel general, tanto elecciones nacionales generales como elecciones en cada cantón de la Confederación Helvética, se le consulta al pueblo sobre cualquier tema, es materia de consulta popular y los temas son decididos por el pueblo mediante consulta popular, tenga o no tenga una importancia gigantesca, mediana o pequeña, todo se le consulta al elector y el elector concurre a votar y el sufragio no es obligatorio. Ese es un país ejemplar en cuanto a desarrollo democrático, porque es un país con una historia muy grande de consultas populares, de referéndums y de solicitar al pueblo su opinión en todos los procesos, en todas las elecciones, en todas las ocasiones. Eso no quiere decir que sea una sociedad perfecta, no hay perfección, no hay en ninguna parte. Cada país tiene sus propios problemas. Suiza también tiene sus problemas, como todo país, pero en cuanto a desarrollo democrático y a desarrollo institucional, sí es un país que da muchas lecciones a nivel mundial. Ese es un ejemplo de saber que el sufragio es un derecho cívico y que sufragar es bueno para el desarrollo de los países. El sufragar es bueno. Entonces, en ese sentido es importante el sufragio, no necesariamente como una obligación y menos todavía pensando en que tengo que ir a sufragar porque si no me van a sancionar de alguna manera. Entonces, eso no, así no debería funcionar el sistema democrático. El sistema democrático debe funcionar por la convicción de las personas en que tengo que participar en la vida política, en la vida cívica, en la vida electoral de mi país, para yo tomar decisiones sobre lo que yo deseo de mi país. Bueno, si me permite, señor cónsul, quisiera preguntarle cómo ha sido tratado el coronavirus en el Ecuador. Al principio veíamos dramáticas imágenes de gente cayendo en plena calle. ¿Cuál es la situación de la pandemia en estos momentos en el Ecuador? Bueno, la situación de la pandemia en el Ecuador y a nivel mundial sigue siendo muy difícil, como usted conoce muy bien, es muy difícil. La pandemia es una tragedia, una pesadilla de la humanidad. La pandemia llegó para quedarse un largo rato. La pandemia es un problema que la humanidad tiene y el Ecuador es parte de la humanidad. El Ecuador no es una isla. Nosotros tenemos unas islas hermosas, las más hermosas del mundo, las Islas Galápagos, pero aún hasta en las Islas Galápagos está la pandemia mundial del COVID-19. Te puedo referir que hay 4 islas en el Océano Pacífico muy lejos de las Islas Galápagos, en donde no ha llegado la pandemia porque están en un sistema de un aislamiento muy grande, en donde la isla más cercana está a 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia. Entonces, y son además islas muy poco pobladas, en donde no llegó la pandemia. Esos son los únicos territorios del mundo, 4 islas en el Océano Pacífico, en donde no ha llegado la pandemia. Entonces, realmente la pandemia es un problema de la humanidad y es sumamente difícil establecer críticas al manejo de que cada país y que cada gobierno ha realizado. Es necesario que cada país, dentro de sus propias competencias, dentro de su soberanía, dentro de sus responsabilidades, las ejerza y actúe contra la pandemia. Yo creo que el gobierno nacional y las autoridades competentes del Ministerio de Salud Pública, el COE Nacional, el Comité de Operaciones de Emergencia, han actuado con responsabilidad, con seriedad, con patriotismo, han hecho todo lo humanamente posible para enfrentar, combatir la pandemia e intentar mitigar, atenuar o disminuir los trágicos, dolorosos y devastadores efectos de la pandemia. La pandemia es un problema a nivel mundial. Usted puede ver en cualquier parte, la pandemia es un problema muy grave, muy grave. Cada país le ha dado un manejo, un tratamiento específico. Ciertamente parecería que ha faltado más coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud también quizá podía haber ejercido una política más de mayor prevención desde el principio de la pandemia, porque realmente no hubo un manejo quizá oportuno por parte de la Organización Mundial de la Salud cuando se inició el brote de la pandemia en la República Popular China. Tal vez no se creía, no se consideraba que iba a ser tan grave y sobre todo que iba a tener una difusión, un alcance, un azote a toda la humanidad, que iba a afectar a todo el planeta Tierra. Quizá yo creo que nadie podía prevenir hace un año y medio lo que sucedió el año 2020. En el año 2019 nos estaba hablando de este tema, ¿no? Entonces, realmente, yo considero que el gobierno de la República del Ecuador ha hecho todo lo que ha estado a su alcance dentro de las limitaciones, de las graves limitaciones
presupuestarias que tiene el gobierno de la República del Ecuador, que tiene el Estado ecuatoriano para afrontar la pandemia. Ahora nosotros tenemos el siguiente paso, la siguiente situación, yo diría, es así positiva, constructiva, que es una esperanza de la humanidad, que es la aplicación de las vacunas contra el coronavirus, las vacunas contra el COVID-19, que toda la humanidad debería aplicarse. Yo en este sentido formulo un llamado respetuoso, cordial, a la comunidad ecuatoriana para que todos los ecuatorianos vayamos a vacunarnos tan pronto sea posible. Existen, como ustedes saben, procedimientos, hay grupos prioritarios, hay un orden, una prelación sobre los grupos que deben ser vacunados en primer lugar, luego otros, en fin. Existen procedimientos tanto a nivel del gobierno federal de los Estados Unidos, los gobiernos de los estados, del estado de Nueva Jersey, el estado de Pensilvania, el estado de Nueva York. Cada estado tiene su procedimiento, también las alcaldías están participando directamente en el proceso de administración de las vacunas, pero la vacuna es algo necesario, es algo totalmente necesario, yo diría obligatorio. Tenemos que vacunarnos y tenemos que aplicarnos tan pronto sea posible las 2 dosis de vacunas. Entiendo que hay una diferencia de 6 a 8 o a 10 semanas entre la una dosis y la otra, y espero que todos los ecuatorianos en esta jurisdicción consular se registren en los sistemas informáticos correspondientes del estado de Nueva Jersey, del estado de Pensilvania, de las alcaldías de sus respectivas ciudades de residencia, para que concurran a administrarse la vacuna, para que sean vacunados, porque realmente es la única esperanza en la actualidad que existe para enfrentar esa enfermedad, además de mantener obviamente todos los protocolos de bioseguridad, el uso obligatorio de mascarilla de manera permanente, el distanciamiento físico o distanciamiento social, evitar las concentraciones y aglomeraciones de personas, evitar las reuniones sociales, sobre todo aquellas reuniones sociales innecesarias, evitar las concentraciones masivas de personas. El mal afecta específicamente a la humanidad, a los seres humanos, y las reuniones de grupos humanos, sobre todo de carácter masivo, son un peligro real en todo el mundo, y eso ha afectado al Ecuador, a los Estados Unidos y a todo el mundo. Entonces, yo diría que todos los gobiernos, todas las naciones han hecho todo lo humanamente posible para enfrentar esta tragedia, y algunos han tenido más éxito que otros, evidentemente. Por ejemplo, los países que tienen mayor capacidad económica, mayor presupuesto, evidentemente que han tenido mayor éxito y mejores resultados, pero yo diría que de manera relativa, de manera parcial. Por ejemplo, ustedes saben cómo ha afectado la pandemia del coronavirus a los países europeos, países desarrollados, altamente desarrollados, países con gran capacidad financiera, con gran capacidad institucional, gran capacidad operativa. Y aún así, esos países han tenido problemas muy graves con un considerable número de víctimas mortales, un considerable número de muertos en países desarrollados. Entonces, en nuestros países, los países de América Latina, que no son países desarrollados y tenemos que ser en eso reales, no somos países desarrollados, estamos en un estadio, en una etapa del desarrollo que todavía no alcanzamos al nivel de la industrialización. No somos países industrializados como Estados Unidos, Canadá, los países de Europa Occidental, Japón. Entonces, nosotros tenemos que situarnos en nuestra realidad, en nuestros propios problemas. Y un problema real que el Estado ecuatoriano tiene, que el gobierno nacional tiene y que tiene la República, es las limitaciones presupuestarias, la crisis económica, la crisis fiscal. Tenemos una situación económica difícil, muy difícil, y eso sí tiene una incidencia directa en el manejo de crisis como esta pandemia mundial del COVID-19. Bueno, le agradecemos al embajador Alfonso Morales, cónsul general del Ecuador en Nueva Jersey, por esta entrevista. Si tiene algo más que agregar, adelante, embajador Morales. Le agradezco mucho, estimado Manuel, un honor y una satisfacción estar comunicándome con mis compatriotas a través de su importante medio de comunicación. Un saludo cordial, respetuoso a la comunidad ecuatoriana, a la cual el Consulado General del Ecuador tiene la obligación de servir, atender y trabajar por los ecuatorianos, para los ecuatorianos, todos los ecuatorianos sin ninguna distinción. Y una invitación cordial y afectuosa a los ecuatorianos para que concurran a sufragar el día domingo 7 de febrero del 2021 en los respectivos recintos electorales, en la ciudad de Newark, en el colegio Barringer High School, en la ciudad de Hightstown, en el departamento de bomberos, en la sala de recepciones del Fire Department, y en la ciudad de Plainfield, en Ducret School of Art. Están registrados en las redes sociales del Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey en las direcciones exactas de los recintos de votación, y reitero que quien está empadronado puede y debe concurrir a votar. Quien no está empadronado no debe concurrir a los recintos electorales
porque no hay certificados de presentación y es un riesgo grande que una persona o un grupo de personas vaya a los recintos electorales cuando no esté empadronado, porque no va a ser posible su ingreso si no está empadronado. Un saludo cordial, respetuoso a los ecuatorianos y ecuatorianas y a las órdenes en el Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey y Pensilvania, y espero que en el derecho del sufragio el día domingo 7 de febrero de 2021 estaremos también sirviendo a la comunidad ecuatoriana dentro de las competencias y atribuciones del consulado, que está actuando como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pero en representación del Consejo Nacional Electoral por delegación. La Autoridad Nacional competente en materia electoral es el Consejo Nacional Electoral, que ha suscrito un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para que se instruya a los consulados a participar en la organización, preparación y desarrollo del proceso electoral de la República del Ecuador. Muchas gracias, estimado. Ok, muchas gracias, señor embajador Alfonso Morales, cónsul general del Ecuador en Nueva Jersey y Pensilvania. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.